Imagina un mundo donde nadie sabe que existen las bacterias, los glóbulos rojos o incluso los espermatozoides. Un tiempo en que la causa de las enfermedades se atribuía a espíritus malignos o malos aires. Ahora, imagina a un hombre que con sus propias manos y sin educación formal, construyó lentes tan poderosas que le permitieron observar ese mundo invisible por primera vez. Ese hombre fue Anton Ivan Leuwenhoek, el primer cazador de microbios. Hoy te contamos su fascinante historia llena de misterios, descubrimientos y pasiones. En el siglo XVII, el mundo estaba cubierto por un manto de supersticiones. Los científicos apenas comenzaban a desafiar ideas milenarias y muchos pagaron con sus vidas por sus descubrimientos. En medio de este entorno, nació en Delft, Holanda, un humilde tendero llamado Anton Ivan Leuwenhoek. Aunque no sabía leer latín, el idioma de la ciencia, y no asistía a universidades prestigiosas, su curiosidad innata lo llevó a cambiar la forma en que entendemos la vida. Leuwenhoek no fue un académico. Tras dejar la escuela a los 16 años, trabajó como aprendiz en una tienda de telas en Ámsterdam. Aprendió sobre comercio y textiles, pero también se fascinó con las lupas utilizadas para examinar tejidos. ¿Cómo un vendedor de telas llegó a revolucionar la ciencia? Todo comenzó con su curiosidad. Este interés inicial por las lentes se convirtió en una obsesión que lo llevaría a transformar la manera en que vemos el mundo. A los 21 años regresó a Delft, se casó y abrió su propia tienda de telas. Durante los siguientes 20 años, poco se sabe de su vida. Sin embargo, fue durante este tiempo cuando desarrolló una extraña fascinación por tallar lentes. Leuwenhoek, con su naturaleza autodidacta y perseverante, decidió aprender todo lo que pudiera sobre óptica por su cuenta. Leuwenhoek no confiaba en las lentes disponibles en su época. Decidió crear las suyas propias, perfeccionando técnicas que combinaban la óptica, la metalurgia y una dedicación inquebrantable. Pasó horas frente al fuego, moldeando lentes y montándolas en pequeños marcos de metal. Con algunas de sus lentes, podía aumentar objetos hasta 300 veces. Estas lentes le permitieron explorar detalles que nadie había visto antes. Un ejemplo de su ingenio fue su habilidad para crear lentes de menos de 3 milímetros de diámetro, las cuales montaba en estructuras metálicas simples pero funcionales. Trabajaba incansablemente, incluso hasta altas horas de la noche. Su dedicación, que sus vecinos consideraban una excentricidad, comenzó a dar frutos cuando observó cosas que nadie había visto antes. El momento que cambió la historia llegó cuando Leuwenhoek observó una gota de agua de lluvia bajo su microscopio. Lo que vio lo dejó sin aliento. Diminutos bichitos nadaban en ella. Estas criaturas, 1000 veces más pequeñas que cualquier ser conocido, nunca habían sido vistas antes. Fueron los primeros microorganismos observados por un ser humano, que giraban y nadaban con increíble agilidad. Su hija María, que observaba a su padre trabajar incansablemente, fue una de las primeras personas en escuchar el asombro de Leuwenhoek cuando exclamó: «Mira, en esta gota de agua hay más vida de la que podemos imaginar». Este fue el inicio de una era completamente nueva. Decidido a compartir su descubrimiento, Leuwenhoek escribió a la Real Sociedad de Londres, describiendo sus hallazgos con todo detalle. En sus cartas, explicó que podía encontrar microorganismos en agua de lluvia, agua de canales e incluso en el sarro de sus propios dientes. La comunidad científica al principio fue escéptica. ¿Cómo era posible que un simple tendero de Delft hiciera descubrimientos tan extraordinarios? Pero todo cambió cuando científicos como Robert Hooke confirmaron sus observaciones. Leuwenhoek no solo escribió sobre sus descubrimientos, sino también sobre su método. Detalló cómo preparaba las muestras, cómo enfocaba sus lentes y cuánto tiempo pasaba verificando lo que veía. Estas cartas, a menudo llenas de descripciones vivas y precisas, se convirtieron en una fuente invaluable para la ciencia. Leuwenhoek no se detuvo en el agua. Examinó fibras musculares, espermatozoides, vasos capilares en peces y embriones de mejillones. Su curiosidad no tenía límites. Un día, intrigado por el sabor picante de la pimienta, remojó granos durante semanas y descubrió microorganismos en el agua resultante. Cada objeto cotidiano se convirtió en una puerta hacia un nuevo universo. Por ejemplo, observó el aguijón de una abeja y las patas de un piojo con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. También descubrió glóbulos rojos en la sangre y fue el primero en observar espermatozoides humanos, sentando las bases para el estudio de la reproducción. A pesar de su fama, Leuwenhoek nunca reveló cómo fabricaba sus microscopios. Protegía celosamente su técnica, permitiendo que otros miraran a través de sus lentes solo bajo su supervisión. Esto le permitió mantener el control total sobre su trabajo, pero también limitó la replicación de sus descubrimientos. Incluso cuando fue visitado por personalidades importantes como Pedro el Grande de Rusia y la Reina de Inglaterra, Leuwenhoek se aseguró de que nadie tocara sus preciosos microscopios.
Para él, cada lente era una obra de arte que debía ser protegida. A los 91 años, Leeuwenhoek falleció, pero dejó un legado que revolucionó la ciencia. Sus descubrimientos sentaron las bases para la microbiología moderna, permitiendo avances en medicina, higiene y biología. Su historia nos recuerda que la curiosidad y la dedicación pueden superar cualquier barrera. Leeuwenhoek abrió las puertas a un mundo que nadie sabía que existía. Sus descubrimientos sentaron las bases para la microbiología moderna, permitiendo que los científicos posteriores identificaran microorganismos patógenos, desarrollaran vacunas y comprendieran la importancia de la higiene. La historia de Leeuwenhoek nos recuerda que la curiosidad y la perseverancia pueden cambiar el mundo. Sin herramientas avanzadas ni títulos académicos, este humilde tendero revolucionó la ciencia y reveló los secretos de la vida microscópica. ¿Te imaginas que otros mundos esperan ser descubiertos? Si te ha inspirado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos fascinantes. Déjanos un comentario sobre qué te pareció el legado de Leeuwenhoek y explora nuestro vídeo sobre los descubrimientos de Pasteur, otro pionero que transformó la ciencia.